la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio En Contexto. Rita Valverde, Luis Diego Castro les acompañan. Buenos días, último día de septiembre, se nos fue septiembre, ya viene octubre. Qué rápido, Luis Diego, buenos días. Buenos días, estas son de esas semanas extrañas, ¿verdad? Que el empieza la semana, ¿verdad? Y el primer día de la semana, pero se termina el mes, ¿verdad? Entonces es como un poco extraño. Rita, ¿qué tal ese fin de semana? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué ¿Descansado? Dicha? Descansado, lamentablemente no todos tuvieron esa dicha por las afectaciones de inundaciones y todo, pero bueno, esperando que esta semana continúe y sea mejor. Correcto, y bueno, como siempre, al puro inicio de nuestro programa, invitándolos a marcar el 7003-1234. 7003-1234 es la vía de comunicación por medio de la cual pueden, desde decirnos si ustedes han sido alguna de las lamentablemente afectadas personas con las inundaciones, decirnos cómo está el clima en donde ustedes se encuentran y por supuesto opinar de los temas que traemos para hoy. Y bueno, y también nos pueden contar cómo está el tránsito. Hoy inusualmente yo encontré muy poco tránsito desde San Rafael de Alajuela hasta Tibás. Y me parece que así fue un poco en algunos otros lugares desde temprano en la mañana. Así es, y yo también venía reportando el tránsito desde Heredia, la pasada de Santo Domingo a Tibás, que casi siempre está muy pegada. Esa pasada de Santo Domingo hacia Tibás, sí, es ¿verdad? Cosa seria, pero sí. No, hoy la verdad que estaba bastante fluido e incluso llegué más temprano de lo normal. Ah, genial. O sea, está haciendo tiempo extra hoy, tiempos extras. Así es. Excelente. Bueno, vamos a las noticias de lo que ha sucedido en las últimas horas. De una vez. En Contexto por Extra Radio. Este lunes continúa la audiencia de medidas cautelares de la presidenta de la Caja y los imputados por el caso Barrenador. Falta por presentar su defensa a Edgardo García, abogado de Marta Esquivel. Se espera que el juez defina las medidas de los 8 imputados. El caso que tiene que ver, recordar, con los sobreprecios en la adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas. Ya se cumple una semana también de este caso, de estos allanamientos que se realizaron justo el lunes anterior. Nos levantamos e iniciamos la semana con bastante movimiento político. Sí, un caso un poco sui generis en cuanto a lo que, bueno, como nos comentaba Andrés Ulloa, que ha estado dándole seguimiento ahí directamente en tribunales en Goicoechea, en el segundo circuito judicial, sui generis un poco porque los imputados, prácticamente todos decidieron dar declaraciones, ¿verdad? Acogerse al derecho que los cobija de hablar. Y prácticamente todos hablaron, o sea, se cumple una semana y no se han dictado medidas cautelares hasta este momento, ¿verdad? Sí, se está, bueno, a la espera porque la Fiscalía había solicitado que se irán a firmar una vez al mes, que hubiese impedimento de salida. La Fiscalía también estaba pidiendo la suspensión del cargo de los directivos. Bueno, incluso han estado solicitando también el de Marta Esquivel. Sí, que es uno de los más llamativos y que es uno de los que se está a la espera. Entonces, entendemos que el proceso está en este punto donde solo doña Marta Esquivel faltaba de dar su declaración y ahora lo que falta es su abogado, ¿verdad? Falta que Edgardo García, que es su defensor, dé su presente pues sus declaraciones ante el juez y que tal vez
al final de la tarde o en algún momento de la tarde tengamos ya claras cuáles van a ser las medidas cautelares. ¿Por qué es importante esto? Pues obviamente porque se está pidiendo prácticamente la inhabilitación del cargo de todos los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de algunos otros miembros de la gerencia y por supuesto de doña Marta Esquivel como presidenta de esta Junta Directiva de la Caja. Y pues pues obviamente se entrabarían algunos otros procesos que tienen que ver con la seguridad social. Así es, sí, entonces pues mantendremos muy al tanto de la actualización de esta audiencia, a ver si ya hoy sería el último día, pero no sabemos, ¿verdad? Porque puede igualmente extenderse así como lo ha venido haciendo durante la semana. Sí, toda la semana pasada pasamos en eso, ¿verdad? Pensando que ya ese día íbamos a saber finalmente cuáles iban a ser las medidas cautelares y empezar a tener un poco más de luz sobre este tema. Bueno, en otras notas, las lluvias están dejando más de 20 casas afectadas en Cartago hasta este momento. Las intensas lluvias de este fin de semana provocaron que más de 20 viviendas quedaran inundadas en varios lugares de Cartago, entre ellos Quircot, La Lima y Turrialba. Esta situación fue provocada principalmente porque se desbordaron algunos alcantarillados, crecieron algunas quebradas y ríos también. Y uno de los lugares más perjudicados fue Quircot, donde aproximadamente solo en Quircot 13 casas resultaron anegadas, producto del desbordamiento de un río. Y bueno, yo creo que prácticamente por lo menos los que vivimos en el gran área metropolitana hemos visto cómo ha llovido durante los últimos 15 días prácticamente, pero este fin de semana no fue la excepción. Y bueno, ya tenemos lamentablemente algunas pérdidas materiales. Esto que estamos hablando de la afectación por las lluvias está en la página 17 del Diario Extra hoy. Así es, tenemos también unas declaraciones que dio la Comisión Nacional de Emergencia. Vamos a escucharlas. El total de incidentes que se han generado por las lluvias del día viernes al día de hoy en la madrugada es de 45. Los cantones con mayor cantidad de reportes de inundación son Cañas, Carrillo y Corredores, así como Playas del Coco. Además, se presentaron afectaciones en la zona norte, Santa Bárbara, Heredia, San Pedro de Montes de Oca, Cartago, entre otros. Hoy domingo los comités municipales de emergencia se encuentran realizando valoraciones e inspecciones en conjunto con las instituciones del sistema de gestión del riesgo. Mantenemos una alerta amarilla para todo el territorio nacional, excepto la vertiente del Caribe. Y recordarle a la población que también mantenemos una alerta verde por oleaje para la costa pacífica. Hacemos un llamado a la población a mantenerse alerta e informada por las vías oficiales de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Que por cierto, contexto por Extra Radio. Gracias, Rafita. Que por cierto, estuve viendo por ahí un video de unos turistas nacionales que se salvaron por poquito en una de nuestras playas del Pacífico. Por el oleaje, ¿verdad? Estuvieron tratando de rescatar a una o dos personas que estaban por ahí. Como bien lo escuchábamos en esta nota, el único lugar que no está en riesgo en este momento, que no tiene ningún tipo de alerta, es la vertiente del Caribe, ¿verdad? Que es, casi toda la zona de Limón. Y sí, además de seguir alerta por las lluvias, hay que seguir alerta por las mareas. Sí, este es un tema tal vez que se descuida, ¿verdad? Y la gente que vive en las costas tal vez sí está más familiarizada, pero los que viajan, por ejemplo, los fines de semana allá a pasarla en familia o a pasar un ratito de descanso, sí hay que tener muy en cuenta el clima y el comportamiento del oleaje para no exponernos y no luego tener lamentables accidentes. Sí, correcto. También hay gente que vive muy cerca de la orilla del mar, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y por supuesto quienes trabajan en el mar, ¿verdad? Que conocemos de algunos grupos de pescadores que se llevan su radiecito y ahí escuchan algunas de las emisoras nacionales, por supuesto que escuchan Extra Radio, así que muchachos y muchachas tengan mucho cuidado ahí con el oleaje, porque de verdad que estamos en unos días difíciles. Hay que tener cuidado. Yo sé que a veces cuesta dejar, por supuesto que tiene que costar muchísimo dejar sus cosas por un peligro de inundación, ya sea porque se vive a la par de un río, una quebrada que puede subir de nivel,
o dejar de salir a trabajar, como en el caso de los pescadores, por el fuerte oleaje. Pero bueno, también hay que aprender a vivir con ese riesgo y tratar de minimizarlo al máximo sin poner en peligro la vida. Así es, y también tenemos el reporte del Instituto Meteorológico Nacional para las condiciones del clima esta mañana. Vamos. Luego del paso de la onda tropical número 35 la noche de este domingo, la inestabilidad se estaría manteniendo al menos para las primeras horas del día lunes. Esperamos que se presente nubosidad variable, principalmente hacia sectores costeros del Caribe y también del Pacífico Central y el Pacífico Sur. Por la tarde se prevé el patrón típico de estación lluviosa con aguaceros aislados y tormenta para el Valle Central, la vertiente del Pacífico y las zonas montañosas del Caribe y la zona norte. Lluvias que podrían prolongarse hasta primeras horas de la noche, principalmente en el caso de los sectores costeros en la región del Pacífico. Lluvias que pueden prolongarse, por lo tanto tengan cuidado, consideración, y las personas que viven en zonas vulnerables y todo, que tomen las medidas correspondientes, porque es que los suelos también han estado bastante cargados luego de tanta lluvia, algún eventual derrumbe, todo esto que pueda suceder. También en carretera, tener mucho cuidado. En otras noticias también, lamentablemente, hubo un incendio este fin de semana en Guatuso, donde murieron 3 personas la noche de este domingo en Alajuela, y el siniestro se propagó en 3 viviendas, y al lugar, por supuesto que acudió una unidad de bomberos y la Cruz Roja para atender la emergencia. En total se reportaron la atención de 10 personas, según confirmó la Cruz Roja. Parte de lo que sucedió en Alajuela este fin de semana, ya se están haciendo también las debidas investigaciones de qué fue lo que pudo haber sucedido, y nos vamos a tener también en cuenta a ver qué avanza también con estos resultados. Correcto, que son raros los incendios en invierno, ¿verdad? O vamos a ver, no son raros, pueden ocurrir claramente, pero por supuesto que el pico de incendios lo tenemos nosotros acá en el país en temporada seca, ¿verdad? Sí. Y bueno, en otras informaciones, Punta Arenas en las redes del abandono, la inseguridad y la pobreza. Es como titula Diario Extra hoy en su página 6. A partir de este lunes, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, gabinete y diputados viajarán al cantón de Punta Arenas. Lo adelantaba Aarón el viernes pasado, ¿verdad? Que va a ser una gira de 3 días, desde el lunes hasta el miércoles. Y más allá de los actos protocolarios y los discursos, la provincia de Punta Arenas va a recibir a todos estos políticos con unos índices bastante bajos en desarrollo cantonal. Y también uno de los índices, Rita, que llama la atención y que está más bajos es el tema de la desigualdad en materia de género. Es una de las provincias que tiene más desigualdad en materia de género, la provincia de Punta Arenas, que recibe a todo el gabinete esta semana, a partir de hoy. Así es, y también parte de lo que se dice acá, que no es un tema nuevo. Lamentablemente, lo que ocurre en la provincia de Punta Arenas, se han llevado acciones para ayudar en este sentido al el abandono o la inseguridad y pobreza, que como bien titula nuestro compañero Aarón Chinchilla en esta nota. Sin embargo, en una conversación que tuvo el Diario Extra en la visita a Punta Arenas, los pescadores más que todo aseguran que el narco sigue acechando en la provincia, y algunos se han visto tentados o han caído en esta red de crimen organizado. Y es que esto es parte de de la problemática, Luis Diego, de esta problemática social, que a la falta de oportunidades es muy fácil, o es más fácil que jóvenes y demás personas, porque no solamente aquí hablamos de jóvenes, busquen cómo poder llevar ese sustento al hogar, y a veces no de la mejor manera. Claro, hay una cantidad de oficios, ¿verdad?, que se llevan a cabo en Punta Arenas, de los que a veces uno no tiene ni idea. Por ejemplo, los molusqueros, ¿verdad? Uh-huh. Que son estos muchachos que recogen algunos moluscos de las orillas, y como dicen ellos, dice que están con una mano atrás y una mano delante, que la mayoría se la juegan sin recursos y que se sienten un poco abandonados por las instituciones de gobierno. Dice que el manglar ya no da como antes, y que al igual que a todos les pagan muy por debajo del precio.
O sea, lo que les pagan el producto es muy por debajo del precio y por supuesto que se exponen a palos, a que los pique una mantarraya. Bueno, son trabajos que por supuesto no tienen ninguna cobertura médica, ¿verdad? Y un poco mal pagados. Y esta es gente que quiere trabajar honestamente, ¿verdad? Porque por supuesto que también existen las otras opciones, las que se rumoran, las que se saben y se conocen, que tienen la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría que tienen que ver con el narcotráfico, otras con otro tipo de ilícitos, como el turismo sexual, etcétera. Y bueno, que además de toda la problemática que ya existe, se suma el tema de violencia que siempre viene adherido al narcotráfico, ¿verdad? Sí, también otra cosa que comentaban es que a veces las ganancias o lo que sacan por día apenas les da para pagar el combustible, que pueden ser 10,000 colones o incluso más. Entonces sí tienen que ver cómo hacen lamentablemente con esto de la pesca, que es una de las pocas pues actividades que la mayoría realiza. Y sí, no es algo, como le decíamos, nuevo, tal vez no, y uno sabe que tampoco se soluciona con la visita de las autoridades por allá, porque de pronto... Ni con promesas. Se hacen la visita oficial y sí, el gobierno y las autoridades hablan y tienen muy bien identificada la problemática, pero no es suficiente, para que Punta Arenas tenga un avance, un progreso también en cuanto a la parte económica. Eso sí, Rita, tengo que decir que sí sigue siendo muy importante, aunque una visita oficial del Ejecutivo y del Legislativo no solucionen las cosas ya, sí sigue siendo muy importante pues que las autoridades, los más altos jerarcas vayan, vean, palpen a la población, palpen sus problemas y pues bueno, se traigan la tarea. Yo sé que ya luego en el día a día hay cosas que se enredan, hay cosas que no caminan y otras cosas que sí, pero no deja de ser importante la visita, no solo porque la gente se sienta acompañada de los altos jerarcas, sino porque hay una visibilización de los problemas y ese sentir de los tejidos más sensibles de la sociedad. Me parece que es un insumo muy importante que necesitan los altos jerarcas por el tiempo que pasan más bien desconectados de la sociedad en general. No, yo sí creo que es importante este tipo de visitas porque tal vez es muy poco al año que se hace, igual pasa con Limón, sí. Pero sí que tal vez la gente tiene expectativas de que esto de pronto puede cambiar en algo y resulta que se llevan planes, se llevan propuestas y a los meses vemos que no dieron resultado y que sigue haciéndose lo mismo. Entonces, bueno, hay que entender, ¿verdad?, cómo se posiciona los puntarenenses en este sentido, de saber que, bueno, vienen y al final nos traen promesas y poco cambia. Bueno, pero van a pasar cosas buenas también. Entiendo que se va a inaugurar un EVAIS y que va a haber algunas otras cositas de hecho, ahí. Tenemos un audio de la ministra Laura Fernández. Vamos a escuchémosla. Y también estaremos en varios puntos de Pacífico Central el lunes, el martes, el miércoles. Le estamos cumpliendo al pueblo puntarenense, rindiendo cuentas. Y a eso es a lo que vamos, a rendirle cuentas al pueblo puntarenense. Vamos a inaugurar algunas obras importantes, por ejemplo, el EVAIS de Esparza, el Liceo de Chacarita. En Contexto, por Extra Radio. Parte de la actividad que va a tener el gobierno en estos días de gira por allá. Por supuesto, Grupo Extra estará también muy pendiente de lo que suceda. Vamos a llevar el reporte, tanto aquí por nuestra producción de radio, por las plataformas digitales y por el periódico, donde usted lo puede conseguir todos los días, ya si quiere de manera impresa, para que ustedes se enteren de todas las noticias. Rico huele, yo siempre voy a decir que huele. A mí me encanta cómo huele el periódico, el papel y la tinta. Es que no hay como... Sí, y es que me trae como algunos recuerdos de infancia también, entonces, pero sí, exacto. Rita, ¿qué hacemos? Porque tenemos una noticia más, tenemos también otras cosas que contarle a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Cuénteme. Sí, bueno, ya pronto vamos a conversar
con nuestra entrevistada del día de hoy. Pero sí, antes de finalizar esta sección, Luis Diego y los que nos escuchan, hacer un reporte del huracán que este fin de semana también dejó muchas pérdidas allá por el norte. Dice que al menos 93 muertos en Estados Unidos tras este devastador paso del huracán Helene. El saldo fatal tras el paso del poderoso huracán Helene por Estados Unidos se elevó este domingo al menos 93, 30 de ellos reportados en un solo condado en Carolina del Norte, según informan las autoridades, mientras socorristas tratan de ayudar a personas necesitadas en todo el sureste del país. La tormenta causó estragos en varios estados, incluidos Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Sí, que no me puedo imaginar la envergadura de este huracán, ¿verdad? Siendo que ha tocado tantos puntos, estados incluso, ¿verdad? Que son gigantescos, estados del sureste de los Estados Unidos. 93 personas fallecidas es mucho, realmente. Es mucho, ¿verdad? Sí. O sea, normalmente, vamos a ver, no se puede normalizar ni una sola pérdida humana, pero normalmente uno escucha 2, 3, 5 personas, ¿verdad? Pero 93 personas fallecidas habla del tamaño, de la potencia y de los daños finales causados por este huracán. Ahí observaba el fin de semana algunos videos de alguna gente que decía, vi uno particularmente en TikTok, de una persona que estaba en un segundo piso y decía, yo y mi maravillosa idea de quedarme acá a pasar el huracán, ¿verdad? Una persona ya en el segundo piso, con el primer piso completamente anegado, arrepintiéndose y haciendo un video en ese momento arrepintiéndose de haberse quedado a pasar el huracán ahí. Es que también aquí siempre está el tema del arraigo y de que sí, queremos cuidar nuestras pertenencias, pero... Sí, lo que hablábamos ahora con las inundaciones locales, ¿verdad? Pero no hay que olvidar también nuestra seguridad, porque al final de cuentas, sí, la estructura, el hogar puede... sufrir daños, pero al final de cuentas nosotros creo que tenemos que velar primero por estar seguros y ya luego, lamentablemente, sí, lo material duele perderlo, porque claro que hay proceso de construcción y esfuerzo, pero sí que es importante no exponernos. Sí, correcto. Y bueno, esto más allá además de las víctimas mortales, pues son millones de personas las que quedan sin electricidad en un proceso como este de la entrada de un huracán. Más de 2,5 millones de personas sin electricidad, ¿verdad? Y recordemos que cuando esto ocurre, no es solo que los alimentos en el refrigerador se pueden descomponer, ¿verdad? También hay personas que dependen de la electricidad para subsistir en su vida, ¿verdad? Que están conectadas a aparatos eléctricos, que están conectadas a aparatos que suministran oxígeno y algunas otras cosas. Así que el tema de quedarse sin electricidad, aparte de no poder producir y de no poder un montón de cosas, y que además incentivan la delincuencia, pues es un tema grande. Se habla de que va a ser una recuperación nada sencilla, porque estamos hablando de 5 estados distintos de la Unión Americana que han sufrido los efectos del huracán Helene. Así es, sí. Y en otras informaciones que vienen también internacional, se habla de nuevos bombardeos en Líbano, también de las declaraciones que dio el Papa Francisco, donde pide no encubrir abusos, el fallecimiento de 8 militares en Colombia y, Humberto Ortega, crítico del gobierno de su hermano Daniel Ortega, se dice que está grave, ha sufrido un deterioro brusco en las últimas horas, según informa el domingo el Ejército de Nicaragua. Es parte de lo que viene también en las noticias internacionales en nuestro Diario Extra. Sí, en la página 19. Para los que ya lo tienen y lo están viendo ahí, eso está en la página 19 de Diario Extra. Y como decía Rita antes, pueden consultar todas estas y muchas más informaciones en diarioextra.com, que es la renovada, recién lanzada y con una experiencia muy bonita, el nuevo sitio web de Diario Extra, que es diarioextra.com.
Sí, y bueno, antes de ir a nuestra breve pausa, vamos a adelantarles que vamos a conversar con una investigadora de la Universidad Nacional sobre una encuesta de temas ambientales que se da a conocer. Bueno, vienen varios puntos respecto al... Está muy interesante, ¿verdad? Sí, mucho habla del recurso hídrico, Sí. de todo. Perdón, te interrumpí, respecto al clima, a temas ambientales, Sí. ¿verdad? Cambio climático, recurso hídrico, ¿cómo lo percibimos los costarricenses? Ya casi venimos con esto. En Contexto por Extra Radio. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Rendí homenaje a aquellos seres queridos que han partido. Publica tu esquela en el diario Extra del 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos. Para más información, contactanos a los teléfonos 7290-8212, 7070-4162 o llama a nuestras oficinas al 4080-7577, a las extensiones 1018 o 1019. Fecha límite de recepción de esquelas, viernes 25 de octubre. Pluck quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluck vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluck y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expocasa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Desde la cancha hasta sus oídos, diciendo siempre lo que tengamos que decir. Te traemos la pasión del fútbol y el deporte de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio por Extra Radio. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Vamos a discutir. Hoy vamos a informar un poco sobre los resultados de esta encuesta. A menos que alguno de nosotros dos o alguien de nuestra audiencia no crea en el cambio climático. ¿Verdad? Bueno, lo hay, sí. Que hay gente, ¿verdad? Bueno, ¿Vos crees en el cambio climático, les digo? Sí, tal vez me falta información porque hay algunas cosas de las que dudo, pero creo que lo que me gana es la ignorancia porque me falta información. No, que sí. Ahora, 7003-1234, 7003-1234 para que se sientan en la libertad de opinar lo que quieran opinar mientras conversamos de esta encuesta sobre la percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país. Sí, nos acompaña vía Zoom Nelly López, ella es investigadora de la Universidad Nacional. Bienvenida y buenos días, doña Nelly. ¿Nos escucha? Muy buenos días y es muy grato estar con ustedes el día de hoy para poder conversar de este interesante estudio. Bueno, y para hacer tal vez un preámbulo, ¿qué dice la encuesta? ¿En qué contexto se realiza? ¿Y cuál es esa metodología que se lleva a cabo? ¿Y bueno, primero... Sí, claro. Primero quisiera
agradecer el espacio, ¿verdad? Y es muy importante hablar de estos temas, principalmente ahora que los escuchaba a ustedes hablar de las consecuencias del huracán Helene, porque justamente estamos cada vez viviendo eventos más fuertes y eso tiene una relación directa con el cambio climático. Pero claro, bueno, voy a hablarles acerca de las características metodológicas de esta encuesta. Es una encuesta que tiene un error de muestreo del 2.9 y que tiene el 95% de confianza. Se realizó a 1,118 personas en el país y también no solo costarricenses, sino también a extranjeros que vivían en el momento de la encuesta en Costa Rica y que eran dueños de una línea telefónica. Y esto nos da la confiabilidad de que los datos son realmente confiables, porque además se hace con las características de la secuencia de números que tiene la SUTEL, que prácticamente abarcan el 98% de la población del país que tiene telefonía celular. Y bueno, en los datos fundamentales para entrar en los temas, nosotros analizamos el cambio climático, las características de este concepto tan importante de cambio climático, así como también del fenómeno ENOS, que lo conocemos como el niño o la niña, es un mismo fenómeno, pero que es importante saber qué tanta información, y lo decía su compañero ahorita, que a veces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas, pero principalmente es a veces por falta de información. Y ese es el objetivo de este estudio: dar información acerca de qué tanto conoce la población y qué nos falta para que estén mejor informados. También tomamos en cuenta el concepto de estrés hídrico, que esto acompaña al efecto de cambio climático, y posteriormente hicimos una serie de preguntas en gobernanza del agua. No sé si quieren que entre directamente con los datos de esta en alguno de los temas en específico. Sí, claro. Sí, doña Nelly, vamos a ver, yo siempre, a mí me gusta siempre hacer un poco de abogado del diablo. Y me parece muy bien todos los datos que usted acaba de dar acerca de la confiabilidad, porque siempre que analizamos un estudio es lo primero que yo pregunto, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que creer en este estudio, verdad? Bueno, ya usted lo explicó. A pesar de ser un estudio telefónico, se sabe que el 97 y resto, casi el 98% de la población cuenta con una línea telefónica. De hecho, hay muchas más líneas telefónicas que población en Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Que la muestra, bueno, que tiene un 2,9 de margen, que es realmente bajo también. Pero más allá de esto, que ya usted lo explicó muy bien, yo quisiera que a lo largo de esta entrevista pongamos en contexto varios conceptos, porque como yo lo decía claramente y sin ningún temor al inicio, carezco de información, peco de ignorante bueno, ser ignorante no es ningún pecado si uno busca la información y no reniega al recibirla. Pero yo quisiera que entendamos todos cosas que no manejamos el grueso de la población. Por ejemplo, a mí me suena como en chino, gobernanza del agua, estrés hídrico, ¿verdad? Todos esos conceptos. Entonces, a lo largo de esta conversación quisiera que de alguna manera vayamos aterrizando y poniendo muy en contexto esos temas para quienes no los entendemos tan bien como ustedes. A mí... claro, de eso se trata, digamos, cada uno de estos elementos, aunque tiene una base científica y un concepto, también es justamente por esto que hacemos las encuestas, para conocer qué nivel de conocimiento sobre estos conceptos tiene la población, y si queremos tener realmente acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, tenemos que tener todos los elementos claros y bueno, para eso estamos aquí. Gracias. Bueno, hay un tema que es muy importante, el agua y la relación con el cambio climático, y ahora leyendo la encuesta y parte, ¿verdad?, de los resultados que vienen, dice que hay un fuerte apoyo de la población para defender el abastecimiento de agua potable en Costa Rica. Si nos puede ampliar en este sentido, y también qué otros hallazgos encontraron respecto al recurso hídrico. Bueno, primero que todo, quisiera decir, y esto a lo que
comentaba el compañero, es justamente qué significa gobernanza del agua. Y la gobernanza del agua está relacionada con una gran cantidad de elementos que van ligados no solamente a los que nos proveen el servicio, sino a la toma de decisiones que hay alrededor de nuestras instituciones, y en este caso a las instituciones que están relacionadas con el recurso hídrico. Además de esto, es también las acciones que nosotros relacionamos con la defensa o con la institucionalidad alrededor del recurso hídrico. En este caso, pues sí, uno de los hallazgos importantes que encontramos en esta encuesta fue que al plantear una serie de enunciados en defensa de la calidad del agua potable, la población entrevistada dijo que estaba en un 94%, que eso significa un porcentaje muy alto, en hacer denuncias en relación con los problemas de calidad de agua potable, que esto definitivamente es sumamente importante, más con las situaciones de contaminación del servicio de agua potable que se ha dado durante todo el año 2024. Otra de las cosas que encontramos es que en esta misma línea de enunciados, de que la población está dispuesta en un 85% a defender la forma de abastecimiento de agua potable del país. Esto es importante porque además, si lo ligamos a la siguiente enunciado que decía que estaba de acuerdo en asistir a manifestaciones en defensa del agua, es que hay una conciencia de la necesidad de tener el recurso hídrico. Definitivamente no es solamente el que nos llegue el agua a nuestras casas por medio de las tuberías y este servicio que nos brindan los diferentes proveedores de agua potable, sino que también es un derecho de nosotros hacer una defensa o una manifestación de cómo se está manejando el recurso hídrico. Aquí hay otros dos elementos que también es importante mencionar en cuanto a estos enunciados. Cuando nosotros les preguntamos a la población si creían que la IA era una institución que fuera importante para el país, realmente la población está clara en que sí es importante la IA como institución. Esto, a pesar de todo lo que ha acontecido en el último 2 años y medio de esta administración, donde las instituciones se han venido realmente a una disminución, y el IA lo hemos notado muy fuertemente. Y cuando nosotros les decimos a la población, bueno, ¿y por qué? Esta es una pregunta totalmente abierta, donde la gente podía decir su opinión de por qué era importante el IA para ellos. Ahí nos encontramos que hay 2 vías. Una, principalmente porque es un proveedor importante. Sabemos que tenemos en Costa Rica cuatro tipos de proveedores: el AIA, la empresa de servicios públicos de Heredia, las asadas, que están en la parte también en el centro del país, pero muchos están principalmente en las zonas rurales porque son esos operadores de base comunitaria. Y también hay algunas municipalidades que también brindan el servicio de agua potable. Entonces aquí, cuando se les pregunta por el AIA, tenemos como 2 líneas de respuesta. Una es sobre que es importante porque brinda el servicio. Esto es percibido principalmente para los que el AIA les brinda el servicio. Pero también encontramos la otra línea de respuesta que fue importante, de que lo visualizan por el mantenimiento, porque supervisa y controla a los demás proveedores de agua potable en el país. Y esta vía es sumamente importante. Entonces, luego hicimos unos enunciados que nos pudieran decir si ellos estaban de acuerdo y estaban relacionados con esta institucionalidad del abastecimiento del agua potable. Ahí nos encontramos que el 95% de la población dice que es necesario fortalecer la estructura de la IA para que atienda las necesidades de agua potable y saneamiento del país. Y esto es sumamente importante porque es un reconocimiento del pueblo, de quienes entrevistamos, justamente a esta institucionalidad y a una institución tan importante que nos da el servicio de agua potable. Por otra parte, también la población encuestada
nos dijo que están de acuerdo en aumentar las leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua. Y un 81% de la población dice estar de acuerdo con que el gobierno dote de más recursos económicos al AIA para mejorar su funcionamiento. Otro de los ítems que fue importante en esta línea fueron elementos económicos, y en los elementos económicos nos encontramos dos cosas que queríamos preguntar. Una, si estaban dispuestos a pagar más, ¿verdad?, por este servicio de agua potable. Aquí las cosas están, digamos que divididas, bastante divididas en función de que prácticamente el 50% no está de acuerdo en pagar más para que se mejore el servicio de agua potable, contra un 41% que dice sí estar de acuerdo de pagar más para mejorar el servicio de agua potable. Pero vean que aquí lo importante es esa palabra, mejorar el servicio de agua potable. Hay un 9% de la población encuestada que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y esto tal vez es justamente porque falta más información al respecto. Pero hicimos también una línea con un enunciado, una pregunta que era si estaba de acuerdo o no en que el servicio del agua potable fuera brindado por empresas privadas. Esto significa privatizar el servicio de agua potable, a todas luces era la pregunta, y ahí un 67% de la población está en desacuerdo en que el servicio sea privado. Si a esto le unimos el ni de acuerdo ni en desacuerdo, pues aumenta más de un 70%. Sin embargo, llama la atención que un 24.5%, o sea, prácticamente un 25% de la población, eso significa un cuarto de la población, estaría de acuerdo en que estuviera en manos privadas. Algo que esto llama la atención porque realmente Costa Rica se ha caracterizado porque esta institucionalidad favorece un servicio como el agua potable o también la electricidad. En este caso, el agua potable incluso es un derecho humano garantizado por la Constitución política. Por tanto, lo que más interesa es fortalecer la institucionalidad pública en el AIA para que esto realmente pueda ser al servicio de la población. Es interesante aquí tal vez hacer una acotación, doña Nelly, porque estos resultados, a pesar, como usted lo señalaba, en otras encuestas donde se ha hablado de la credibilidad que tienen las instituciones y a pesar de los problemas que han habido en el AIA, entonces la gente considera que es importante la labor que hacen, sí. Tienen que hacerse mejoras y reforzamiento de políticas, así también como para el recurso hídrico, para el agua, que bien, ya sabemos que donde se toca también el bolsillo hay ciertas preocupaciones, claramente para algunos pues no es tan sencillo. Pero sí es importante saber o están de acuerdo con que se necesitan mejoras en el recurso hídrico. Definitivamente eso es muy claro en los enunciados, porque hablar de fortalecer la estructura de la IA, la gente está de acuerdo en su mayoría. Hablar de un 95% sí, es bastante. Son palabras mayores, ¿verdad? A pesar de la queja, doña Nelly, ¿verdad? Porque también la queja es constante, ¿verdad? Pero ahí hay un ítem que sí yo resalto, y es el hecho de que hay también un 94% de la población que dice que estaría de acuerdo en plantear las denuncias en relación con los problemas de calidad del agua. Entonces, no están a favor de la institucionalidad, pero también están diciendo no nos vamos a quedar callados. Claro. Estamos de acuerdo también en hacer denuncias. Hay que ¿verdad? mejorarla. Ahora, doña Nelly, este 25% de personas que estarían de acuerdo en que se privatice o que sea una institución privada en la que tenga la responsabilidad sobre el agua en general, no es nada despreciable. Ustedes tienen números de algunas otras mediciones de años anteriores donde digamos podamos concluir que es un número que viene en aumento, que se mantiene.
Creo que esto va de la mano también con el descontento, ¿verdad? En la medida que va aumentando el descontento, la gente cree que una empresa privada podría venir a hacerlo de forma diferente. Sin embargo, también esto obedece a las diferentes políticas. Cuando usted ve que la institucionalidad del Estado cada vez es más débil y también nos venden un discurso donde quieren abrir el mercado, ya lo hemos visto con la electricidad, entonces la gente empieza a pensar, o lo hemos visto también con la telefonía. Recordemos, tal vez, ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo hace 20 años, 25 años tal vez, las manifestaciones que tuvimos en la calle para proteger a la institucionalidad del ICE. Por el combo del ICE. Exactamente, el combo del ICE. Y aún así, digamos, se abrió lo que fue la telefonía. La telefonía celular tanto continúa el operador nacional en nuestra institucionalidad como es el ICE, pero también se abrió el mercado. Sí. Entonces, cada vez que nos venden una idea de que abriendo el mercado esto podría ser mejor, entonces hay gente que también se afilia a este tipo de discursos. Sin embargo, también no puedo dejar de mencionar que países como Chile, donde hubo una privatización total de los servicios, ahora tienen las consecuencias: mayor pobreza, ha habido un peor acceso de la mayoría de la población a fuentes de agua, y las luchas cada vez son más fuertes en ese país para revertir el proceso que se había dado en décadas anteriores de la privatización de estos servicios. Claro. Sí, y también respecto al cambio climático que hablábamos al inicio, ¿qué dice la gente? ¿Sí lo relaciona bastante estos problemas con el cambio climático? Bueno, aquí esto es sumamente importante porque una de las datos que nosotros empezamos a relacionar primero era con el concepto. ¿Qué tanto conocían el concepto, verdad? Y para poderlo ver, digamos, de modo general, el cambio climático, además de ser un proceso natural, también ha tenido efectos mayores por la intervención del ser humano. Cuando nosotros le ponemos estos datos a la población, la pregunta, nos damos cuenta que sí relaciona el cambio climático cuando se habla de eventos climáticos extremos. Por ejemplo, las lluvias, las sequías, los huracanes. Para todo esto, entonces sí dicen, esto es el cambio climático. Pero hay una gran población que solo lo ve como algo natural de la Tierra, o incluso hay un problema porque hay un 77% de la población que cree que solamente es causado por las acciones del ser humano. Esto lo que nos indica principalmente es que hace falta mayor información. Hay otra cosa que es importante ahí, fue hablar también del concepto del ENOS o del Niño Oscilación del Sur, porque a veces creemos que son dos fenómenos diferentes, o el niño o la niña, pero los dos en realidad están relacionados con este fenómeno de el ENOS, que tiene las fluctuaciones de temperatura en el océano, así como cambios en la atmósfera, ¿verdad? Y hay un componente muy importante que es, todos los patrones de lluvia, temperatura y viento que están relacionados con el niño y la niña. Y lo que se le llama oscilación del sur es la parte de los movimientos de aire en la parte ecuatorial nuestra. Pero cuando nosotros preguntamos sobre esto, nos damos cuenta que la información, si bien se relaciona al fenómeno de la niña con lluvias y bajas temperaturas, y al niño con pocas temperaturas y poca lluvia, cuando nosotros entramos más a la otra parte, que es a esta parte de consecuencias, sí nos damos cuenta que la gente tiene algún nivel de claridad, y podría decirse que 8 de cada 10 personas ven este fenómeno del niño y de la niña con el aumento del desabastecimiento de agua potable en los hogares. Lo asocian. Esto sí,
Lo asocian, exactamente. Claro. Y no podemos olvidar que estos efectos más fuertes del cambio climático, del efecto del niño y la niña, están relacionados con el cambio climático. Ahora bien, cuando... Sí, doña Nelly, perdón que la interrumpa. Es que abrimos la línea telefónica, el 70031234, y nos están aquí haciendo señas que tenemos varios mensajes ya. Entonces vamos a escuchar, a ver qué está opinando nuestro público, a ver si tienen preguntas, si tienen opiniones. 70031234. Hola, buenos días. En contexto, una consulta. ¿Nos vamos a quedar sin agua en algún momento por el cambio climático? Bueno, es una pregunta muy importante que nos hacemos todos. ¿Tiene respuesta a esta pregunta, doña Nelly? Claro que sí, tiene muchas formas de contestarle, y voy a empezar tal vez con el tema de estrés hídrico. Nosotros creemos que Costa Rica llueve tanto y todos los días podemos ver, por lo menos más en esta época, mucha lluvia que cae, ¿verdad? Sin embargo, las mayores fuentes de agua potable que nosotros utilizamos vienen de ojos de agua o de agua subterránea. Eso significa que se necesita una recarga de los acuíferos porque es agua subterránea. Cuando nosotros implementamos el término de estrés hídrico, que es muy importante que la ciudadanía se empiece a familiarizar, y esto tiene relación directa con la pregunta que hace la muchacha que llamó, es que el estrés hídrico es el impacto del uso excesivo del agua por extracciones o consumo en relación con la disponibilidad. ¿Y qué pasa? Que este concepto, tal vez por esa visión de que tenemos mucha agua que cae con la lluvia, no le damos mucho, como no le damos seguimiento, ¿verdad? O importancia a este término. Y en realidad sí podemos padecer de escasez de agua, ¿verdad? Porque hay mucha agua que se da por escorrentía, o sea, corre por nuestras calles principalmente llenas de concreto, y no hay una recarga real de los acuíferos. Claro. Además, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y la gente cree que todas estas llamadas de que cerrar el tubo y de todo, pero si siempre tenemos agua, no, es que si la desperdiciamos, estamos desperdiciando agua que viene de las profundidades de nuestra tierra, claro, que es de donde se saca, etcétera. Y si no tenemos recarga de acuíferos, cada vez nuestros acuíferos se van a secar, y ahí vamos a tener un problema. Tal vez parte de la ignorancia, doña Nelly, perdón que la interrumpa, pero parte de la ignorancia es que había una forma muy básica de enseñarnos en la escuela en los 70s y en los 80s, y creo que en parte en los 90s también, muy simplista, de ver el ciclo hidrológico, ¿verdad? Y de pensar que el agua venía de las nubes, que se evaporaba y volvíamos a tener agua, y así íbamos a seguir durante la eternidad, ¿verdad? Que de hecho nos decían que el agua era un recurso renovable, ¿verdad? Nunca, sí, inagotable, nos decían. Exacto, inagotable. Y nunca, por lo menos yo no recuerdo haber escuchado nunca haber escuchado nada sobre el agua que venía de las profundidades de la tierra, de los mantos acuíferos, y de cómo esta agua pues se gasta y no necesariamente vuelve a regenerarse, ¿verdad? No se regenera en la medida en que cortamos los árboles, no hay forma de que haya una recarga, ¿verdad? O sea, todo está combinado. Nosotros hemos cementado muchísima nuestras áreas, ¿verdad? Cada vez, y la gente en sus patios prefiere tener cemento a tener un patio, porque eso significa cortar, etcétera. Pero cuando tenemos vegetación, la vegetación y sus raíces hacen que el agua penetre en la tierra y que haya agua en los y se recargue en los mantos acuíferos. Hace como 5 años o tal vez un poquito más, hicimos una encuesta dedicada específicamente a las aguas subterráneas, y ahí nos dimos cuenta que el desconocimiento de la población era mayor. No sabía cómo se recargaban los acuíferos, no sabían que era un acuífero, etcétera.
Este tipo de cosas nos lleva también a plantear la necesidad de que la gente sepa que entre menos lluvia caiga en un lugar, y en estos momentos, digamos, Sarapiquí es uno de los cantones que nosotros podemos decir ya hay áreas identificadas con estrés hídrico, donde no han podido tener la mayor dotación de agua. Y aquí voy a ir a un dato que me parece sumamente importante, de los cuales salió en la encuesta, y es esa relación entre el agua y el cambio climático. Cuando nosotros les preguntamos sobre los efectos de disponibilidad de agua, nos encontramos que la gente identifica, un 45% dice que ha sufrido en algún momento de cortes de agua programadas regularmente. Un 40% ha sufrido racionamientos o cortes de agua por horario. ¿Esto qué significa y qué se diferencia del anterior? Cortes de agua potable es que a veces nos dice el operador de agua, mañana no va a haber agua, y eso ahí está. Pero otra cosa es que en época seca hay operadores que dicen durante el mes de marzo o el mes de marzo y abril no van a tener agua en las horas de 7 de la mañana o de 8 de la mañana a 12 del día. Eso es un racionamiento o corta de agua por horario. Luego, otra cosa que hemos estado sintiendo, y a pesar de que ha caído mucha lluvia, es la baja presión en las salidas de agua potable en nuestras viviendas. Antes tal vez uno abría el tubo y era ese chorro. Ahora cada vez se ve que es menos el chorro de agua que llega, y en algunos casos es casi como podríamos decir un hilo de agua lo que le llega. Correcto. Y el otro punto es el racionamiento, cortes de agua potable asociados a eventos climáticos. Y ya hay un 27% de la población que ha notado esto. ¿Y por qué lo nota? Porque claro, viene una tormenta, hay un deslizamiento y entonces hay una ruptura de el suministro de agua potable. Entonces tienen esa afectación, o hay una inundación, se rompen también las tuberías, o hay poco acceso a la fuente de agua y se descontinúa el abastecimiento de agua potable. Correcto. La gente ya lo está viendo, y como lo preguntaba la compañera, la muchacha que llamó, sí podemos llegar a sufrir realmente ese acceso al agua potable. Perfecto. Doña Nelly, el tiempo se nos agotó, el tema está interesantísimo, pero quisiera leer algunos de los principales hallazgos y percepciones como para hacer un cierre, que me llama mucho la atención, y leerlos muy rápidamente. El 93% de la población encuestada tiene conocimiento de los efectos asociados al cambio climático. Es un dato que me parece muy positivo y con un porcentaje realmente muy alto. Al comparar el concepto teórico de cambio climático con las respuestas, queda en evidencia la carencia de conocimiento sobre el conjunto de variables que integran este concepto. Se recomienda fomentar la información integral para lograr eficacia en las acciones de mitigación y adaptación. O sea, hay una buena conocimiento asociado al cambio climático, pero con respecto a las variables que lo componen, falta un poco más de conocimiento y un poco más de información. 9 de cada 10 personas encuestadas consideran que las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas. Eso lo hemos notado muchísimo en las últimas décadas también. Acerca del fenómeno del Niño, oscilación del sur, Enos, 9 de cada 10 personas encuestadas lo asocian al incremento de lluvias y a las bajas temperaturas con la Niña. El 83% relacionan las inundaciones y los fuertes oleajes a la manifestación de la Niña, mientras que el 87% asocian las sequías y los incendios forestales con el Niño. El 80% de las personas encuestadas concuerdan con el enunciado de haber enfrentado problemas de desabastecimiento de agua potable, producto del Niño o la Niña, y el 94% de las personas encuestadas desconocen el término estrés hídrico, dentro de los que yo me incluía, y probablemente incluíamos alguna parte de nuestra audiencia, pero ahora ya sabemos que estrés hídrico se refiere a
la disponibilidad de agua versus la demanda del agua, y eso genera pues obviamente que pueda haber un desbalance entre una y la otra, ¿cierto? ¿Verdad? Más o menos por ahí, doña Nelly, pase el examen. Perfecto, fue un excelente resumen el que has hecho, y nada más los invitamos a leer a todos los oyentes pueden leer nuestro estudio en el repositorio de la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional, en el IDESPO, el Instituto de Estudios Sociales, estamos en población, estamos a la orden para cualquier pregunta, consulta con respecto a este estudio. Doña Nelly López, investigadora de la Universidad Nacional, gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Ya casi volvemos, Luis Diego, tenemos todavía varios temas ahí que tenemos que conversar y ya regresamos. 11 En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Davis. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo ningún lado de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ellos hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. 11:02 de la mañana, como les comentábamos antes de ir a la pausa, vamos a ampliar sobre otros temas, el tema del CONAPAN y las irregularidades que se han venido presentando ya desde hace años atrás. Hace unos días incluso el gobierno presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades que estuvieron pasando entre 2016 y 2021. Nuestros compañeros de Desde Buena Mañana, del programa que se realiza de 5 a 8:30 de la mañana, conversaron con don Norbert Román, expresidente de la Junta de Administración de CONAPAN. Y bueno, aquí tenemos a nuestro compañero del staff de la mañana, Ángelo Sánchez, para que también nos amplíe un poquito sobre esta entrevista. Bienvenido, Ángelo. ¿Qué tal, Rita? Buenos días para usted, para Luis Diego y para todos los oyentes de En Contexto. Fue una entrevista muy reveladora, la que tuvimos hoy en la mañana con el director de CONAPAN, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que dio varias informaciones, entre ellas, y ya lo vamos a escuchar en la entrevista que tuvimos hoy en la mañana, dice que había adultos mayores abandonados por CONAPAN.
Eso él lo presentó en un informe de labores, en 33 documentos, 33 actas que él hizo llegar, que él presentó, y varios de esos adultos mayores tenían 6 años sin visitas, o sea que CONAPAN tenía 6 años de no visitar a adultos mayores. Entre otros datos reveladores, no les voy a adelantar la entrevista, ya la vamos a escuchar, pero hay que ponerle atención porque también es una entidad que carecía de presupuesto para hacerle frente a toda la problemática o a toda la atención que se merecen nuestros adultos mayores. Esto a raíz de una nota publicada por el diario Extra el viernes anterior, donde se alertaba un nulo control de fondos en CONAPAN. Entonces había dinero que no estaba siendo fiscalizado, que en qué se estaba utilizando, y todo esto lo señaló en un informe de labores, como le digo, el director de CONAPAN. Bueno, vamos a escucharla, vamos a ver qué fue lo que conversaron con don Norbel Román, sí, en la mañana. Bueno, creo que el 12, a ver si no me equivoco, 12 de octubre, una llamada telefónica, me informan que asume la representación del presidente, la doctora Munive, en la noche. Ok, lo llaman y le dicen, usted ya no es más el director de CONAPAN. Bueno, director no es exactamente, presidente de la Junta Rectora, que es diferente. No soy administrador, sino un representante del presidente que él escoge. Ok. Pero le dicen simplemente usted ya no es más el representante del presidente en CONAPAN. Correcto. ¿Razones? Lo que le puedo decir es que en esa llamada yo no tengo a la fecha ninguna nota oficial que me digan, pero sí me dijo la doctora que muchas gracias, muy agradecido, pero que decidieron que ella iba a tomar, digamos, la representación del presidente en el Consejo. Yo de mi parte, pues, en un giro de 180 grados de CONAPAN, yo puedo decir hasta donde yo llegué y lo que encontré. Precisamente, don Norbel, muy buenos días. Eso era lo que yo le quería consultar. Sabemos que ya el gobierno puso incluso una demanda en contra del CONAPAN por presuntas irregularidades. Yo quisiera que usted nos señale un poco con respecto a esto, las irregularidades que se le están achacando, que usted dice, bueno, yo hice hasta donde encontré. ¿Qué encontró usted? Bueno, yo empecé como en julio del año 22 y yo soy el principal gestor de las denuncias. Es decir, cuando se hablan de todas estas denuncias de fiscalía, yo soy, digamos, el cabeza originario, el que descubre, el que se va al campo, el que encuentra cosas, el que estudia, el que analiza y el que denuncia. Bueno, entonces, ¿qué me encontré yo? En el año 22, una institución, digamos, detenida en el tiempo, sin páginas, sin plan, el país no tenía un plan de envejecimiento, sin plan estratégico institucional, sin una visión, sin regulación, sin reglas, sin reglamentos, sin visitas y sin controles. Además me encontré giros de dinero en apariencia, voy a usar la palabra, improcedente, y a partir de ahí empecé a denunciar, ¿verdad? En mis 33 informes, por si gustan tenerlos. En esos 33 informes, incluso soy el principal gestor de denunciarlo a la Fiscalía, ¿verdad? Y está en proceso. Así que CONAPAN, luego de eso, él cambió. Entonces fiscaliza, visita, hizo reglas, cambió convenios, etcétera. Bueno, una institución detenida en el tiempo, es lo que dice don Norbel Román, expresidente de la Junta de Administración de CONAPAN, una serie de irregularidades, y según él lo comenta, él es parte del gestor también de estas denuncias que está realizando incluso el gobierno. Sí, hay un dato que da más adelante, ya casi al cierre de la entrevista, que dice que 6,000 millones de colones fueron rescatados de servicio de tercerización en el CONAPAN. Había empresas, entidades que daban servicios a los adultos mayores que no estaban inscritas ante el Ministerio de Salud, y una de las que más recibía ni siquiera tenía permisos del Ministerio de Salud. Entonces es un dato bastante revelador que por eso el titular de la Extra del viernes anterior, fondos
que no tenían control. Y aquí lo está evidenciando don Norbel en su criterio y en sus informes de labores, ¿verdad? Que ese dinero se estaba yendo, por decirlo, hacia donde sea, sin un control específico. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una es que qué tristeza, compañeros. O sea, realmente me da mucha tristeza escuchar esta entrevista, cómo se habla de que él se encuentra una institución detenida en el tiempo, pero vamos a ver, es una institución pública que recibe fondos, que tiene una partida, un presupuesto, que básicamente no se estaba ejecutando y ya vamos a ver qué dice la investigación del Ministerio Público, si acoge la denuncia, ¿verdad? Que esa es la otra cosa que quiero comentar ahorita, pero vamos a ver, una institución que no tenía reglamentos, que no tenía página web, que no tenía un plan de envejecimiento, cuando se sabe que las poblaciones en el mundo se están envejeciendo, que la pirámide poblacional está pasando en todas partes del mundo, en algunos lugares más aceleradamente, en otros menos, según los índices de salud y de calidad de vida, etcétera, de expectativa de vida. La pirámide poblacional está pasando a ser básicamente un rectángulo poblacional, y lo que se espera es que en las próximas décadas la pirámide se invierta, es decir, que la cantidad de adultos mayores en dentro de la población general de los países sea bastante mayor a las poblaciones jóvenes. Esto significa que los países deberían estar trabajando, no ya, hace rato, en planes de envejecimiento, en formas de cuidar a sus adultos mayores y de tener políticas públicas claras y presupuestos claros destinados a trabajar con esta parte de la población a la que le debemos tanto, ¿verdad? Y que además, como seres humanos, por supuesto que en cualquier momento de su vida y en los momentos de mayor edad, donde se van poniendo como personas más vulnerables, como seres más vulnerables, claro, deberíamos cuidar incluso más. Ahora, por el lado de lo legal, el gobierno lo que hace es descubrir estas cosas de primera mano con don, ¿cómo se llama? Con don Norbel, como él lo dice, como él lo relata, él se va al campo, él hace las investigaciones, etcétera. El gobierno lo que hace es cumplir con su deber de decirle al Ministerio Público: denunciamos que aparentemente entre 2016 y 2021 pasaron todas estas cosas. El Ministerio Público tiene que recabar la información que tenga que recabar y a partir de ahí deciden si elevar, a partir de sus investigaciones, si elevar el proceso. Que ¿verdad? Incluso cuando la semana pasada se dieron los allanamientos en la Caja Costarricense de Seguro Social y en las casas de los diferentes directivos, parte del alegato del gobierno al sacudirse de estos allanamientos era que ya se habían hecho las gestiones, las denuncias, por lo que estaba sucediendo con CONAPAN. La misma ministra de la presidencia, Laura Fernández, había dicho que ella misma había conversado con el fiscal general Carlos Díaz sobre lo que estaba sucediendo en CONAPAN, y que no se habían tomado acciones a tiempo o a la fecha no se habían tomado acciones. Ya esto se había hecho público, ahora que es más público todavía después de los allanamientos y la versión al sacudirse el gobierno por esos mismos allanamientos, veremos qué va a hacer el Ministerio Público. Sale el presidente del Consejo a dar estas declaraciones y está poniendo más el dedo en la llaga de que hay irregularidades dentro de CONAPAN. Veremos qué va a hacer la fiscalía, porque hay dinero de por medio, dinero público de por medio, claro. Y Román fue sacado de su cargo sin una razón aparente, sin una justificación aparente. CONAPAN va a pasar a control del Ministerio de Salud, y la que lo va a presidir, la que lo va a manejar es la vicepresidenta de la República y además ministra de Salud, Mari Munive, en un proyecto que ya se ha presentado después de la salida de Román, para que CONAPAN, por ser una entidad que controla la salud de adultos mayores, sí, tenga que estar bajo la tutela del Ministerio de Salud y no se maneje por aparte. Que me parece completamente lógico. No, y yo aquí también destaco que sí, el gobierno presenta esta denuncia penal, pero como bien lo dice don Norbel,
él inicia esa gestión de esas denuncias. Entonces es una continuación, o sea, no es que esto viene únicamente desde que la ministra de Salud, Mari Munive, asume, es una continuación de un trabajo que ya había empezado don Norbert Román, expresidente de la Junta de Administración de CONAPAN. Que se habla... Le está dando un insumo valiosísimo al Ministerio Público. Correcto, y que se habla incluso, bueno, de esto, de la contratación de empresas de terceros, sin ningún control, sin ninguna aprobación, empresas, como bien decías, al margen incluso algunas de la ley, y que se habla incluso de que podría existir un caso en el que un adulto mayor murió como consecuencia de un mal traslado, ¿verdad?, por parte de una de estas empresas. Sí, veremos qué pasa con CONAPAN. Hay mucha tela que cortar. Son adultos mayores y muchos, por no decir que todos o la gran mayoría, en vulnerabilidad, ¿verdad? No son gente acomodada, por decirlo de alguna manera, sino gente que necesita atención y atención estatal, un acompañamiento, una visitación, y que no lo estaban realizando. Es un dato importante. 6 años tenían sin visitar a adultos mayores. Sí, bueno, la institución. Datos muy fuertes que vamos a seguir, claro, muy encima de ver qué continúa con esta institución. Muchas gracias, Ángelo, por hacernos este reporte, esta entrevista que tuvieron ustedes en el programa Desde Buena Mañana. A la orden. Gracias. Y vamos a recordar ya estos últimos minutos que nos quedan, Luis Diego, antes de que entre el noticiero Extra TV, Canal 42. Vámonos. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Último día de septiembre, Luis Diego, 30 de septiembre, ya mañana amanecemos octubre, y vamos a contarles que en 1791, en Viena, Austria, un dato para todos los amantes de la música clásica, se estrena La Flauta Mágica, la última ópera compuesta por Mozart. Un 30 de septiembre. Ahí, bueno, uy, qué linda, la tenemos de fondo. Me puedo quedar el resto del programa escuchando La Flauta Mágica, pero Mozart es mi favorito y La Flauta Mágica es mi favorita por siempre. Bueno, para contarles que interpretó a Emanuel, bueno, ese apellido está un poco difícil de pronunciar. Skykaneder. Bueno, digamos que Skykaneder, quien también interpretó a Papageno. La obra combina canto y diálogo hablado con elementos de cuentos de hada, refleja ideas del siglo, de donde destacan personajes como la Reina de la Noche, y por supuesto que el éxito de esta ópera fue inmediato, aunque Mozart falleció pocos meses después, en diciembre de ese mismo año en que se estrena La Flauta Mágica. Correcto, tres meses después aproximadamente. La Flauta Mágica se estrena en septiembre de 1791 y Mozart muere en diciembre de 1791. Correcto. Yo también me quedaría escuchando La Flauta Mágica. Sí, claro. Bueno, hay un extracto muy famoso, ¿verdad? Que es una de las partes, si no me equivoco, es la Reina de la Noche, ¿verdad? La de... ¿podemos adelantarlo un poquito? La de... ¿verdad? Por ahí viene. Creo que es en el segundo acto, si no me equivoco. Bueno, en 1962, bastante más acá, pero también el 30 de septiembre, también un 30 de septiembre, se emitió el primer episodio de Los Picapiedra. Aquí pasamos de Mozart a Los Picapiedra. Una comedia animada creada por Hanna-Barbera, ¿verdad? Que hay personas que creen que Hanna-Barbera era una muchacha, ¿verdad? Una mujer que se llamaba Hanna-Barbera. Joseph Hanna, William Barbera, que eran animadores, que se juntaron, se hicieron socios, crearon un estudio de animación. Y bueno, esta comedia animada ambientada en la prehistoria, que sigue a la familia Picapiedra, sus vecinos los Mármol, en situaciones cotidianas. Tiene mucha sátira de la vida moderna. Fue la primera serie animada en horario estelar y mostró innovaciones como una pareja durmiendo junta, un embarazo en la trama. Y la serie tuvo,
6 temporadas. 166 episodios y dejó un gran impacto cultural con múltiples películas y derivaciones. Perdón, lo que iba a decir es que me emociona porque era mi serie favorita de infancia. Bueno, tuvo especiales de Navidad, especiales de Halloween. Es una serie de culto, ¿verdad? Y mucha crítica social, ¿verdad? Ahora, y que ahora incluso sería impensable, ¿verdad? Con las nuevas líneas de pensamiento moderno, porque bueno, Pedro Picapiedra era indudablemente un machista. ¿Qué opina usted, don Paulo Ulloa? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, don Paulo. Sí, tiraba. Es que, y yo soy un poco adverso al asunto de el revisionismo histórico, porque cada cosa tiene su contexto y su momento. Es cierto, era una crítica tremenda a la forma de vida de los estadounidenses en ese momento. Aún así, no se ve a una Vilma Picapiedra saliendo a trabajar, que era más o menos el contexto de los 60s. Bueno, un especial, después vino una serie que no tuvo tanto éxito como la original, con los adolescentes. Sí. Con Bam Bam y Pebbles en la adolescencia. Y eso fue también otro golpe, ¿verdad? Sí, correcto. Así que, pero sí, los Picapiedra nos entretenían muchísimo. Así que, a mí me encantan todavía los Picapiedra. Sí, se convirtieron en una serie animada. Y muy futurista, porque en la cocina tenías agua caliente y tenías ¿cómo se llama? Un extrusor que era una tortuga que se comía absolutamente todo. Correcto. Tocadiscos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El tocadisco, el pájaro largo. Sí, muy interesante. También pasó, ¿sabes qué pasó también un 30 de septiembre? Otra cosa icónica, pero de 1982. Se estrenó, o sea, un día como hoy estaba estrenándose en 1982 E.T. el extraterrestre. Oh, por Dios. Sí. Una película de culto. Una película de culto. Una de las muchas películas de culto dirigidas y producidas por el señor Steven Spielberg, ¿verdad? E.T. llama a casa. E.T. llama a casa, sí. E.T. llama a casa. Sí, fue un gran éxito comercial y crítico, rompió récords de taquilla, ganó varios premios Oscar y su legado perdura con escenas icónicas y frases como E.T. Phone Home, ¿verdad? O Call Home. Y sí, fue una película, y sigue siendo una de las películas, sigue siendo en las academias de cine, sigue siendo una película estudiada y una de las películas más influyentes del cine. Y que influyó también en Steven Spielberg, tanto así que el ícono, uno de los íconos al inicio de su empresa, es precisamente esa gran luna con el niño en bicicleta. En la bicicleta y con E.T. en la canasta. Con la frazada. Exactamente. Sí, Amblin Entertainment. Amblin y después DreamWorks. Y después se convirtió en DreamWorks, sí. Correcto. Bueno, y tenemos otros datos. En 1982, Michael Jackson lanza su exitoso sencillo Beat It, que incluye un solo de guitarra de Eddie Van Halen. Pero los 30 de septiembre son icónicos, ¿verdad? Estuvieron muy fuertes. Sí. Bastante. El solo de Van Halen, fue icónico porque era un músico de rock. Tocando. Uno de los más emblemáticos del momento. Por supuesto. Tocando en una canción pop. Una canción de pop. Pero y además era unir un ícono rock con un ícono pop. Exacto, pero es que ese es inicio. La pueden, esa es la mitad. Es la mitad. De la mitad para adelante. Si quieren la adelante la van buscando por ahí. Pero bueno, Eddie Van Halen, que es un guitarrista emblemático. Esta canción fue además, digamos, era la época en la que el videoclip era además un elemento importantísimo. Por ahí se empieza a escuchar, a Eddie Van Halen. Y ya nos queda un minutito, Paul, para informarles a la gente que viene en las noticias, ya casi. Cuéntelo ahí con Van Halen de fondo. Van Halen de fondo, bueno.
estamos dándole seguimiento a las medidas para los directivos de la Caja, que se espera ya salgan el día de hoy. El OIJ acaba de informar sobre la detención de 2 personas en la municipalidad de Pérez Celedón, en la unidad técnica de gestión ambiental y el plantel municipal, esto como sospechosos de peculado, ya que habrían utilizado una planadora propiedad de la municipalidad con el fin de utilizarla en un camino en apariencia de índole privado. También estamos con la situación de las inundaciones que ha afectado la parte norte de Cartago, y también estaremos informándoles en vivo desde Guatuso, donde se dio un incendio donde murieron 3 personas, y además el funeral de Monseñor Hugo Barrantes, que se está terminando de llevar a cabo en la Catedral Metropolitana. Así que hoy tenemos agenda completa. Correcto, estas y muchísimas más informaciones en cuestión de 2 minutos a través de Extra TV 42, Extra Radio CR y Extra Radio 92.3 FM. Nos vamos, pero quedan con noticias. Gracias. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.